Buenas noches a todos. Estamos Buenas juntos noches. nuevamente en una clase de Acomanos. Qué gusto que estén aquí en clase. Qué bueno, los he extrañado, no sé ustedes a mí. ¿Aló? ¿Me Pastor, escuchan? Sí, Pastor Max, buenas sí. noches. ¿Cómo Bueno, están? Qué Dios te gusto, bendiga. pues. Acá estamos, No sé si Pastor, me... buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están? No sé si me escucharon esa parte que dije que los extrañé mucho. Sí, Pastor. Sí, 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 nosotros Pastor, también le estamos. hemos extrañado, pero las tareas no extrañamos. Ya vienen las tareas, ya vienen las tareas. Lo importante que nosotros cuando estamos en Romanos, ¿sí? Es primero comprender el trasfondo. ¿Por qué? Porque si no conocemos el trasfondo, entonces después empezamos a leer Romanos y nos perdemos e imaginamos cosas que no son. ¿Ve? Entonces vamos a sentar bien, y a mí me gusta mucho asentar bien la parte histórica, ¿sí? Y también la parte del momento, de la circunstancia que se está viviendo en el momento en que Pablo también está escribiendo esto y también en el momento que ellos lo están recibiendo. Y eso es importante, no sé si ustedes han podido ver que cuando uno va a hacer una campaña evangelística, uno primero empieza a ver por dónde va a empezar a hablar para esas personas, ¿cierto? Si yo voy a un lugar, por ejemplo, digamos, un lugar donde, a ver, les cuento una experiencia. ¿Ustedes se acuerdan del terremoto del sur que estuvo en, ay, esto se me olvidó también, ese que hubo en el sur de Lima? ¿Se acuerdan ustedes ese último? Es no sé si alguien En me ayuda a Pisco, recordar. Pisco, ¿Perdón? Pisco, Pisco, Pisco. Pisco, Pisco. Entonces yo me, bueno, me dijeron, ¿sabes qué? ¿Nos puedes ayudar a manejar? Y como yo manejo y manejo, bueno, valga la humildad, bien y rápido, así que me dijeron, bueno, ¿nos puedes ayudar para, ¿no? Varios ministros ahí y hermanos me dijeron, ¿sabes qué? Pues, ¿nos puede ayudar para poder llevar mercadería, digamos, insumos, alimentos para esa zona de allá? Bueno, dije, está bien. Entonces, ya cogí el carro y nos fuimos, la camioneta y nos fuimos. Y llegamos a Pisco, llegamos al centro de Pisco, y el camión se tardó un poco en llegar porque había un camión detrás, lógicamente, que llegaba más lento, nosotros íbamos más rápido, y por lo tanto entregamos cosas, todo, y de ahí nos íbamos a Ica a seguir entregando víveres y otras, y vestimentas y otras cosas más, agua especialmente que necesitaba. Para hacer corta la historia, nosotros íbamos a Ica, pero no llegaba el camión. ¿Y ahora qué hacemos? Y la gente estaba ahí, ¿a qué hora llega? ¿A qué hora llega? ¿A qué hora llega? ¿A qué hora llega? Entonces, todo el mundo estaba desesperado, ¿que a qué hora llega? ¿Que a qué hora llega? Entonces, bueno, yo les dije, miren, la mejor opción aquí y el mejor escenario para predicar la palabra no hay. Así que predicamos la palabra porque las personas van a estar aquí paradas todo el tiempo hasta que venga el camión. Entonces podemos aprovechar en hablarles, evangelizarles y también hacer un tiempo de oración por cada uno de ellos o en grupo, ¿no? Que Dios pueda traer a ellos lo que necesitan, si necesitan salud, sanidad, sanidad, si necesitan algún tipo de unción para poder hacer algo que ellos necesitan, entonces también. Y nos pusimos a predicar y al predicar, bueno, la gente estaba escuchando todo. Y mire, tanto fue el mover de Dios que la gente se olvidó del camión. Se olvidó del camión. Y empezaron la gente a recibir a Jesús en su corazón, a ser sanados algunos, a otros también poder recibir esa palabra que ellos necesitaban en ese momento y muchas otras cosas que de verdad que vino el camión
Y la gente ya no estaba desesperada, no estaba angustiada, no estaba en zozobra. Entonces, por eso les digo, un poco es también conocer el trasfondo para poder también predicar. No sé si me dejo entender. Ah, Sí. ¿sí? No sé si alguien puede poner un mensaje, quizás de repente no pueden hablar o están en camino. Bueno, yo sigo con la clase. Bueno, ese es el trasfondo. Entonces, nosotros vemos, ahora les voy a compartir la talla. No sé cuántos ya han visto la primera, segunda y tercera clase. Creo que tuvimos la tercera clase. ¿La vieron? La segunda clase, la primera. ¿Puedo preguntar? ¿Alguien me puede decir, por favor, eh, Pablo, dónde estaba al escribir esta carta para los romanos? ¿En qué lugar se encontraba? En Como un retrato. Éfeso, ¿Perdón? en Éfeso estaba. En Éfeso. A ver, otra persona o otro alumno. A ver, pueden chequear. Pregunta de examen. Ya llevan dos preguntas de examen. La primera ya las deben saber. Bueno, entonces vamos a darle un ojito de águila, como se dice rapidito, a lo que tenemos, ¿sí? Y vamos a orar, por favor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias porque tú siempre, Señor, tienes a bien multiplicar todo lo que nuestra mano, Señor, toca. Dice que tú la bendecirás, Señor. Y también te damos gracias por tu palabra, porque en tu palabra, Señor, encontramos la verdad para nuestra existencia, para todo lo que nosotros necesitamos y también para otros compartir, Señor. Gracias te damos. Y en este estudio de Romanos, que es un estudio muy profundo y de las cosas que tú has dado para nosotros y de la grande abundancia que tú has soltado en este libro, Señor, que tú, Espíritu Santo, nos puedas dar revelación a cada uno de nosotros sobre el punto que necesitamos y sobre el punto que necesitamos también fortalecer y conocer más. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a avanzar. Qué bueno que, que están atentos. ¿Cómo les fue en Semana Santa? Mientras que pongo el... ¿Alguien me puede contar algo en Semana Santa que han podido, que pueden comentar ahorita? ¿Nadie? Nosotros en la iglesia hemos estado haciendo evangelismo y a través de también presentando una película en la iglesia y luego bueno, algunos muchachos estuvieron ahí atentos y recibieron al Señor y el siguiente día fue que se hizo un concierto con los chicos Ah, también de qué la bueno. iglesia. Bien cansados estamos por eso. 2 días, Ah, y ayer hemos tenido un ayuno regional con varias iglesias, así que hemos estado bastante ocupados. Y mire usted. Qué interesante, qué interesante. Qué bueno, ¿no? Que hay actividades en la iglesia, que la gente también pueda conocer a Cristo en esos momentos, ¿no? No solamente es un tiempo de descanso, sino un tiempo también de compartir al Señor. Ese es un momento muy propicio para llevar el Evangelio a cada persona, ¿no? Qué bonito, qué bueno, pastor. ¿Y alguien más que nos puede comentar? Porque una de las cosas es que Romanos no solamente es aprender, sino también es practicarlo. Van a ver ustedes en Romanos que es sumamente interesante. ¿Alguien más que desee Sí, hermano, buenas comentar? noches. Buenas, Mire, también chica, actividades creo, parece, así de lo lejos. Sí, hermano, que estoy en el hospital esperando ya para ser operado y estoy esperando y aprovechando Wow. también que estoy dando la clase. Esa persona me escucha bien. El día Ah, jueves un culto
especial de alabanza, teatro, muy bonito. Y el día sábado, película también sobre la pasión y muerte de Jesús, también evangelístico. Y el día domingo hemos terminado ayer con un bautismo, ¿no? También Ah, fue bien bautismo. hermana de la Ah, iglesia. Sí, muy qué bonito. bonito, qué bonito, qué interesante. Sí, hermano. Y, y, y bueno, eh, acá nosotros también, no sé si alguien más desea comentar algo, orar por el papá de Rosita. Podemos aprovechar el momento también de orar por su papá, por su papi, y también para que Dios fortalezca a los hijos y a toda la familia, ¿no? Gracias, hermano. Muchas gracias. Sí. Bueno, vamos a ver. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque podemos llegar a ti libremente, porque Jesús hizo posible todo esto en la cruz del Calvario, porque en vana sería nuestra fe si Cristo no hubiese resucitado. Y te pedimos, Señor, en esta noche por el papá de Rosita, Señor, que tú sabes en qué condición está, qué está padeciendo y también, Señor, lo que él necesita, que es sobre todo, Señor. Y te pedimos que en esta noche, Señor, pongas tu mano poderosa en su cuerpo, tocando el lugar, puede ser el órgano o la parte afectada, Señor, donde él necesita sanidad y una sanidad divina, Señor, que viene de tu parte. Y te damos gracias por él, Señor, porque la palabra que él conoce, Señor, salga a relucir para que esa palabra, Señor, dé fruto. Y uno de los frutos que tú nos dijiste, Señor, es que nosotros tengamos paz. Y la enfermedad no es paz, Señor. La enfermedad es algo que no va contigo. Y si esa palabra se levanta, Señor, será de mucha bendición para él. Y oramos desde aquí, Señor, que en el nombre de Jesús traemos sanidad a su cuerpo. Sanidad, Señor, desde la punta de los cabellos hasta la planta de los pies. Que él pueda levantarse, Señor, y poder ser fortalecido en ti, Señor, y que él pueda también testificar de que tú eres su sanador y que tú lo has levantado, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús y también te pedimos, Señor, que les des tranquilidad, paz a la familia, Señor, y sobre todo que ellos saben en quién han confiado, Señor. Que su confianza esté puesta en ti, oh Dios, que tu confianza, que la confianza de ellos, Señor, esté puesta en tu palabra, porque dice, Señor, en Isaías, que tú llevaste, Señor, todos sus dolores y también que por tu llaga hemos sido curados, Señor. Y él por tu llaga, Señor, es curado en el nombre de Jesús. Ahora, Señor. Gracias te damos. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás ahí con él. Tú estás ahí con él, tocándolo, poniendo orden en su cuerpo en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Bueno, qué bueno que podemos aprovechar cada momento para poder orar por cada uno de nosotros. ¿No es así? Bueno, ¿sí? ¿Todavía están ahí, creo? ¿O no están? Amén, ¿Sí? hermano. Gracias, hermano. Vamos a... Y una de las cosas que quiero compartir con ustedes, ya que estamos hablando de sanidad, el día que ya fue el sábado, no, sábado, domingo, lunes, viernes, no, el último día fue viernes, no feriado, el viernes. Me enteré de que una persona estaba mal de salud y bueno, y le invité para la casa, a su esposo vino con ella a la casa y hablamos, le hablé de Jesús y esta persona había estado en muchos lugares, había estado en los mormones, en los adventistas y no sé dónde más. Y también sé que estuvo en los evangélicos, bueno, pero tenía todo movido en la cabeza en cuanto a quién era Jesús. ¿Aló? ¿Quién era Jesús? Entonces, ¿qué sucede? Que
nos quedamos un promedio de 3 horas hasta que la persona pueda poder entender quién es Jesús. Hablamos de los hermanos, hablamos sobre otros libros más, Juan y otros más. Y gracias a Dios pudo tener esa fe y recibir a Jesús como su Salvador, Señor y Dios. Eso es importante para los adventistas que dicen que es simplemente un profeta. Y luego pasamos a orar y gracias a Dios esa persona vino dolorida, vino mal, tenía un problema de salud muy fuerte, ¿sí? Un tumor y la parte donde estaba el tumor estaba totalmente adolorido, no pudo levantar el brazo, no podía levantar el brazo porque le dolía mucho. Toda esta semana pasada dice que estaba a puras pastillas porque no le dolía mucho. Lloramos y gracias a Dios se le fue el dolor, ya no tocó el quiste que estaba ahí, ya no lo tocaba. Y bueno, Dios la sanó y, y bueno, Dios siempre se place en aquel que cree plenamente en Él, ¿no? Entonces, algo que les participo así de lo que hicimos el fin de semana y tocando la sanidad para poder ustedes darles un aliento de fe, y especialmente a Rosita. Rosita, confiamos en que tu papá esté sano y bueno. Amén, hermano. Deseo esa confianza. Muchas gracias, hermano. Dios es muy bueno, Rosita, muy bueno. Dios es el amor de Dios. Cuando vamos a ir tocando también el amor de Dios, dice que el amor de Dios es aquel que nos arropa, el amor de Dios, ¿no? Nos Amén. arropa en todas circunstancias. Bueno, Amén. parece que ya vamos a empezar a la clave. Decíamos que Romanos, que fue escrito ¿por quién fue escrito? Por el secretario de Pablo, ¿cierto? Pero Pablo le dictó la carta. ¿Estamos? Y Pablo, al escribirle, fue Tercio, ¿cierto? Fue Tercio el que Sí. escribió la carta. Y Pablo estaba justamente en Corinto y él desde ahí empezó a escribir, bueno, digamos, escribir en sí, ser el autor de la carta. Y nosotros vemos, si alguien puede leer, por favor, en Romanos 1:1. ¿Alguien me puede ayudar en Romanos 1:1, por favor? Amén. Buenas tardes, hermano. Voy a leer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Elida? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Amén. ¿Sí? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Entonces, desde ahí nosotros vemos que Pablo tiene una vocación. Y esa vocación es justamente la evangelización. Él se preocupaba por la evangelización. Y la evangelización para los gentiles, porque por un lado lo estaba haciendo Pedro para los judíos. Y él tenía ese deseo, ese anhelo que Dios le había puesto en su corazón de evangelizar a los gentiles. Y nosotros vemos también en Romanos 16, versículos 21 al 24, por favor, ¿alguien puede leer? Romanos 16, 21 al 24. Lo vuelvo a leer, lo leo. Por Os favor. saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Entonces vemos a Pablo, que él invitó a Tercio, y Tercio fue el que escribe, y justamente Tercio manda su saludo en esa carta con todo el equipo, porque también había un equipo ahí que estaba juntamente con Pablo para poder evangelizar. Ahora bien, nosotros, ¿ven ahora sí la pantalla? ¿Sí la ven? ¿Si me pueden ayudar? ¿Sí? Sí se ve. Sí, ¿no? Sí, sí se ve. Qué bueno. Entonces, estamos recapitulando, avanzamos entonces, y nosotros vemos también que Pablo lo hizo justamente en su tercer viaje, quiere decir, al final de su tercer viaje, él empieza a escribir la carta cuando estaba de huésped en la casa de Gayo, en Corinto. Entonces ya tenemos 3 puntos. Uno, que Pablo estaba en Corinto. Segundo, que el que escribió fue Tercio. Y tercero, que Pablo lo hizo justamente con un sentimiento evangelístico. Ahora, aquí vamos a ver poco a poco ese sentir evangelístico. ¿Qué es? El sentido evangelístico es poner las cosas con buen cimiento, con una buena palabra para que las personas puedan empezar en la vida cristiana. ¿Sí? Ahora, nosotros nos vamos un ratito a Hechos 25:11, por favor. ¿Alguien puede leerlo? ¿Alguien? A ver, ¿quién nos ayuda? ¿Nadie? Lo leo, tal vez están en el carro. Sí, también está en el carro. Ajá, sí. Problema, tú estás premiado hoy día. Ya estás premiado. Bien, perfecto. Porque Bueno, si Robert, algún porque uno- agravio, ajá, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, a César apelo. Amén. Entonces, uno de los motivos también es que Pablo, gracias, que Pablo, ¿sí? Se pone en sus cabales porque ustedes saben que a Pablo querían ajusticiarlo ahí y dijo, no, yo soy ciudadano romano y como romano yo hago valer mis derechos. Y el único que puede hacer cualquier cosa sobre mí es el César. Y al César apelo. ¿Y dónde se encontraba el César? En Roma, En ¿no? Roma. En Roma. Entonces, ese es Ujú. también uno de los motivos que Pablo fue a Roma. Pero Pablo tenía un motivo principal para pasar por Roma, ¿no? Al inicio, que era ir a evangelizar a España, porque España estaba, nosotros decimos, limpios del evangelio, ¿no? No tenía nada, nadie había evangelizado a España. Pablo quería pasar por Roma, ¿sí? Como yéndose a España. Y el otro motivo también, que Pablo quería ir a Roma, porque como él era ciudadano romano y no había conocido Roma y de Roma se hablaba maravillas, él también tenía ese deseo de conocer Roma, porque desde niño él ansiaba conocer Roma. Entonces quería ir a Roma para eso también. Ahora bien, nosotros vemos que Pablo, y él tenía bastante información de lo que sucedía en Roma, porque venían viajeros de Roma hacia donde él estaba en Corinto, y también tanto venían judíos, porque él tenía amigos judíos, y también de la otra parte, que eran de los gentiles. Entonces, Pablo, al enterarse de eso, él hace la carta con el sentido de lo que él siempre tenía, de una conciencia del pecado. Quiere decir que las personas, ¿sí? Deben tener
presente qué es el Evangelio con respecto a el pecado. Y por lo tanto, Pablo empieza ahí. ¿Por qué? Porque había pugnas entre judíos y gentiles. Entre judíos y gentiles había pugnas. ¿Por qué? Porque había cristianos judíos que querían hacer valer su condición de judío para que los gentiles puedan acatar todas las condiciones que ellos querían, que les ponían, y viceversa. Los gentiles habían tomado fuerza por la razón de que los habían expulsado de Roma a los judíos, y entonces los gentiles habían tomado fuerza en ese momento, y también ellos querían hacer prevalecer su condición de gentiles, de las cosas que ellos traían hacia lo que es la parte cristiana. Entonces Pablo dijo, vamos a poner orden aquí entre los judíos, que son legalistas, y los gentiles, que tienen mucha mundanalidad, no sé si cabe la palabra, ¿no? Mucho mundo ahí dentro, quieren poner en la iglesia. Entonces dijo, vamos a hablar justamente de este sentido, de lo que es el pecado con respecto a el Evangelio. Y nosotros vemos en la carta que él trata de eso en partes, ¿no? Que luego lo vamos a ver. Simplemente estamos haciendo un repaso. Romanos 15:24, por favor, si vamos a 15:24, nuestra lectora oficial, o no sé si hay otro también, u otra. Romanos 15:24, por favor. Amén. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Ajá, ¿ven? Justo lo que les hablaba. Y eso hacían ¿quién? Los judíos, ¿cierto? Decían, no, ustedes se tienen que circuncidar, que esto, que lo otro. Entonces, y a Pablo lo que le decía también a ustedes es que le venía informes, a gente que le informaba, viajeros, que venían y le decían, Pablo, mira, pasa esto, pasa lo otro, mira, en la iglesia es esto, lo otro. Entonces, Pablo dijo, es el momento propicio para escribir algo que ponga a la iglesia los cimientos y sobre todo para que los encauce por el camino correcto. Y por otro lado, para que ellos puedan saber en quién han creído y las cosas que tienen en ese quién han creído. Quiere decir Jesucristo. Ahora, vamos de lado. Eso estamos hablando de la procedencia, ¿cierto? De cómo procede este libro, de dónde procede, cuál es su trasfondo. Ahora, si nos vamos, por favor, a Romanos capítulo 1, versículo 18, y luego al 4:25. Romanos 1:18. A ver, yo lo leo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y eso es uno de los puntos principales de Pablo sobre el pecado. Y justamente que a él impulsa esto, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, en pocas palabras, los está poniendo en su sitio a ellos. Le está diciendo de que Dios tiene preparado algo, ¿sí? Para aquellos que realmente hacen impiedad y a la vez, ¿sí? Detienen con diferentes estratagemas la verdad, ¿sí? Y él le pone injusticias, porque justamente son injusticias. La verdad, lo que realmente debe ser. Nosotros vemos en el 4:25 también,
En Romanos 4:25, Pablo dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Ahora, si leemos un poquito más arriba, dice, dice desde el 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Oh, bueno, vamos desde, porque esta parte habla de Abraham, ¿cierto? Entonces dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Entonces Pablo aquí da un fundamento de nosotros, a través de Jesús, tenemos la justicia de Dios. Ahora bien, nosotros vemos también que Pablo no solamente habla de la parte del conocimiento, sino también de la parte de demostrar eso, tener una vida que demuestre a través de muchos factores, ¿sí? A través de andar bien, portarse bien, como podemos decir, tener una ética práctica de lo que conocemos en Dios, no solamente conocerlo, sino ponerlo en práctica. Y eso Pablo también les está diciendo a ellos, mira, ustedes conocen, pero no lo practican, y si no lo practican, realmente en vano, no les sirve de nada. Ahora bien, continuamos. Y acá tenemos unas conclusiones. La conclusión primera es que Pablo tenía plenamente enfocado que el Evangelio es aquel que termina, aplasta, digamos así, esa palabra la pongo yo, el pecado de la humanidad. Y la segunda es la motivación para ministrar a los que no han escuchado el Evangelio. Esa es otra motivación que Pablo tiene, de predicar a aquellos que no han conocido todavía o no han escuchado el Evangelio. Por eso le decía yo que quería ir a España. Y por otro lado también, la tercera, es que demuestra que la vida cristiana no solamente es el conocimiento de que son salvos, sino también vivirla, practicarla, ponerla por obra, poner la palabra por obra. ¿Sí? Entonces, esos 3 puntos son importantes y son motivos principales para Pablo, ¿no? Recapitulamos. Uno es, ¿qué es el Evangelio y qué trata el Evangelio sobre el pecado? ¿No? Y Pablo es rotundo, que aplasta el pecado, ¿sí? Y lo segundo es la motivación de ministrar a aquellos que no han escuchado el Evangelio. Y el tercero es que ellos pongan en práctica esto, porque tal vez no sabían cómo ponerlo en práctica, o por otro lado, eso llamamos el desconocimiento, y otro lado sí sabían, pero no lo querían ejercer. Entonces Pablo quiere poner todo en orden. ¿Sí? Fecha. La fecha normalmente de Roma, no normalmente, pero lo que se estima es entre el 57 y 59 después de Cristo. ¿Sí? Es la fecha estimable de Romanos entre el 57 y 59 después de Cristo. Más o menos ahí encaja toda la parte histórica, la parte también de Hechos, que Hechos también tiene mucho que ver lo que se dice en Hechos con respecto a Romanos, porque es la vida de Pablo, y en Pablo nosotros vemos su conversión en Hechos en el capítulo 9, ¿no? De Pablo, y nosotros podemos también hacer un enlace de fechas, y más o menos cabe ahí entre 57 y 59 después de Cristo. Esa es otra pregunta de examen, así que ya va la cuarta pregunta, ya le estoy diciendo todo el examen, ¿no? No sé, ya. Seguimos entonces. Bueno, ustedes saben que
el Imperio Romano, por algo se llamaba imperio, tenía muchas conquistas o muchos, digamos, reinos, entre comillas, conquistados, y por lo tanto también nosotros vemos que romanos en la ciudad de Roma, especialmente, se unían culturas de las que Roma había conquistado, porque Roma no había dicho o no había hecho que conquistaba un país o una región y eliminaba todos sus dioses y todo. No, 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 no. Ellos absorbían todo. Entonces Roma se convirtió en una ciudad muy idólatra. Tanto así que pusieron a diferentes clases de dioses y de ahí también crearon quién era el mayor dios, el menor dios, o el dios de tal oficio, o el dios de tal fenómeno natural, dios del viento, ¿no? Entonces Roma era muy, muy idólatra. Y lógicamente los romanos que habían crecido ahí tenían algo de eso. Tanto así que se confundían con lo que era realmente el Evangelio, lo que era Jesucristo. ¿Ven? Y ese es uno de los motivos también que Pablo quiere ir a Roma, porque quiere centrarlos a ellos y quitarle todo ese bagaje de creencias idólatras, y a la vez la idolatría también trae muchos actos que son perversos. ¿Ven? Y por lo tanto, ellos tienen que regresar al cauce real de lo que es, quién es Jesucristo y qué ha hecho Jesucristo. ¿Sí? Ahora, nosotros vemos en Romanos 1:7, ¿sí? Que dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. ¿Ven? Mire, qué interesante. Pablo de arranque les pone lo que ellos son. Santos, llamados a ser santos. Ahora, no quiere decir, eso luego lo podemos ver, no quiere decir de que ellos hayan o estén en camino de la santidad, ¿sí? Porque algunos lo retoman mal o lo toman mal, dicen llamados a ser santos. ¿Por qué le dicen llamados a ser santos? Porque ellos ya se habían desviado, ya estaban en otras cosas. Entonces, por lo tanto, le dice, mira, tú eres llamado a ser santo, ¿qué haces ahí? ¿Qué estás haciendo? Tienes que regresar al cauce normal. ¿Ven? Entonces Pablo de frente le dice, ustedes son llamados a ser santos, ¿sí? Y santo sabemos que se refiere a una persona santificada, alguien que es apartado de Dios. Y cuando Jesucristo viene a nuestras vidas como nuestro Señor y Salvador, Él nos aparta, ¿cierto? Entonces, al apartarnos Él, ¿sí? Porque Él también nos santifica, y por lo tanto, ¿qué llegamos a ser santos? Por eso Pablo, cuando nosotros vemos en las otras cartas que habla, ¿sí? Y habla y dice a los santos, ¿sí? Cuando escribe en diferentes, por ejemplo, en otros libros, dice a los santos que están ahí, ¿ven? Entonces, Pablo no quiere decir de que les está hablando en fe, que ellos son santos. Bueno, fe sí, pero me refiero en fe como decir que ellos puedan lograr eso, ¿no? Confiar que ellos puedan lograr eso, ¿no? A los santos. No les hablaba como animarlos, sino a decirles su condición. Por eso acá les está diciendo ellos, ustedes tienen una condición que regresar. Dice, a todos los que ustedes en Roma, amados a Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, ahí también en la siguiente parte dice, gracia y paz a vosotros. ¿Sí? Ahora, gracia y paz son dos cosas que nosotros tenemos encajonadas, encasilladas. La gracia está unida a la paz. Gracia y paz. Porque si nosotros tenemos la gracia de Dios, entonces al tener la gracia de Dios, nosotros tenemos la paz de Dios, que es el producto de la gracia. ¿Sí? Es el producto. La paz no es algo como que es una variable. La paz es un producto de cómo andamos en Dios, de cómo estamos en Dios.
Nosotros no podemos decir a una persona que anda lejos de Dios que va a tener la paz que Dios ofrece, porque le estamos mintiendo. Una persona que anda en paz es una persona que anda de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sí? Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces los está poniendo en orden. Le dice, primero, que ustedes son llamados a ser santos. Y segundo, que ustedes están en problemas, están en luchas entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles, y por lo tanto, la gracia de Dios está con ustedes, pero esto da como resultado paz. Entonces, si la gracia de Dios está con ustedes, por favor, den a notar que eso es así y por lo tanto pongan eso en orden. Paz, totalmente paz que hay ahí. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo. Y esa paz, se dice, gracia y paz a vosotros, ¿de quién? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿De dónde viene la paz? Él está diciendo, ¿de dónde proviene la paz? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, esa es la paz que Pablo les está diciendo. Entonces, en parte les está poniendo en orden por todo lo que ellos están pasando en ese momento. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, un aporte que quieran dar? ¿Alguien? ¿Sí? No sé si... Quiero entender esta partecita cuando usted dice que cuando Pablo está hablando, él está diciendo que llamados a ser santos, es decir, están queriéndole volver a su, ¿cómo se puede decir? A lo que ellos son. El Señor nos ha dicho que somos santos, no que es un proceso que ellos debían seguir para recién ser santos, sino que ya eran santos, ¿no? Por eso que esa palabrita da a Sí, conocer que ellos debían volver a su origen, por decir, ¿no? Así es lo que entendí, ¿no? claro, lo que sucede es que ellos tienen que tomar esa postura de santos. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, vamos a saltearnos un poquito, porque más adelante se toca ese punto, pero vamos a saltearnos un poquito. Jesús hace las cosas completas, ¿cierto? No las hace en partes. Entonces, una de las cosas que hace Jesús es llevarnos de las tinieblas a la luz admirable. Y ahora nos hace, ¿qué cosa? Copartícipes con Él, como hermanos ahí por un lado. Y también nos hace ser aquellos que el Padre ahora nos ve, que ahora somos dignos de que el Padre nos vea. Ahora, miren, acá hay algo interesante. Si somos dignos que el Padre nos vea, entonces, ¿qué sucede aquí? Que el Padre va a ver el pecado, va a ver a alguien que está totalmente, a un pecador. No, el Padre no ve a un pecador. Jesús trae al pecador, lo presenta, ¿cierto? Pero lo presenta ahora, ¿qué cosa? Limpio, sin mancha. ¿No es así? Entonces, ¿qué es ahora esa persona? De estar totalmente, de ser un pecador, ahora ya no lo es. Y lo contrario a ser pecador es ser santo. ¿Qué sucede? Que ahora somos santos, pero cuando le dice, a ver, un ejemplo, cuando Jesús sana, o en este caso a la mujer prostituta que le iban a apedrear, le dijo, anda y no peques más. Quiere decir, anda y no te manches más. No hagas cosas que te manchen. Y el pecado mancha eso. Tanto así que la gente se mancha y se mancha y se mancha. Pero ¿cuál es el fondo? ¿Cuál es el fondo cuando limpiamos toda esa mancha? Es la santidad. Entonces hay mucha gente que se mancha. Y entonces por eso dice la palabra de Dios, si vamos a Romanos 10:10, por eso le digo que nos estamos adelantando un poquito, pero si no vamos a Romanos 10:10, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues las escrituras dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Eh? Ahora, y en el 9, si subimos un poquito al 9, al 8, más que se dice cerca de él está la palabra en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo.
Y en el 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede aquí? Nosotros regresamos al pecado, vamos al Señor, le pedimos perdón y Él nos lava, nos quita ese pecado y regresamos a nuestra condición original. ¿Cuál es nuestra condición original? ¿Ser pecador o ser santo delante de Él? Es ser santo. Es santo. ¿Ven? Entonces, nosotros somos merecedores de eso por nuestros hechos. No, es por Jesucristo. Porque si nosotros decimos es un proceso, entonces nosotros nos estamos ganando la santidad y estamos diciendo, ¿sabes qué, Jesús? Tú hiciste las cosas a medias, o casi 3/4, o te faltó pues ya el 10%, el otro 10% lo pongo yo. No, no es así. Jesús dijo en la cruz, consumado es, todo se hizo. Ahora, que nosotros manchemos esa santidad con el pecado, pero dice que podemos venir a Él, ¿sí? Y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. ¿Ven? Y por lo tanto nosotros seguimos en la condición que hizo Jesucristo para nosotros. Por eso Pablo dice a los santos, ¿no? Y también dice, bueno, ustedes son santos, compórtense como tales, pues, ¿no? Tienen que hacer todas las cosas que Dios ha ordenado y por lo tanto ustedes dejen de pecar, dejen de ir. Ahora, esto es muy importante, ¿sabe por qué? Porque hablábamos la vez pasada con el pastor Julio, que no está acá, creo, no está entre nosotros, ¿sí? Pero él le decía, a veces decimos nosotros a las personas que vienen a Jesús, están por primera vez, y le decimos, mira, no te preocupes, si pecas mañana, pecas pasado, no te preocupes, no, esto es un proceso. Entonces, ¿yo cómo puedo cuidar algo que no tengo? ¿Cómo puedo yo ansiar cuidar algo que no tengo? ¿Cómo yo puedo respetar algo que no tengo? Si yo no tengo la santidad de Dios y sé que viene el pecado y me malogra esa santidad y me hace ponerme mal con Dios, ¿sí? Entonces, a mí, si me dicen, ¿sabes qué? Este es un proceso y hace caso hoy día, pecas mañana, poco a poco, no te preocupes, vas a llegar a ser santo. Entonces, prácticamente esa persona le estamos dando que riendas sueltas a que en algún momento va a llegar a ser santo, no hoy día, mañana pasado, quizás de acá no sé cuándo, y esa persona no le va a interesar porque nunca tuvo nada. Le estamos diciendo que nunca tuvo nada en Jesús. Y por lo tanto, esa persona sencillamente no le va a interesar. Y vemos nosotros en la iglesia que es lo que está pasando en Roma, que mucha gente peca y peca y peca y se pelea con con su hermano y una serie de cosas, y para ellos es normal. Porque hoy, hermano, por si acaso, estoy camino a la santidad, perdóname, no, estoy camino a la santidad. Pero si yo tengo eso y lo cuido, porque Jesús hizo para mí eso, y lo cuido, y pecar para mí, se vuelve algo que no entra en mi mente ni en mi corazón, porque estoy relacionado con Dios estrechamente por medio de Jesucristo y trato de cuidar esa relación con Dios. Entonces, para mí pecar es, digamos, pues, como se dice, la última rueda del coche, ¿no? Si es que queremos ponerlo así, pero la idea es que en nuestra cabeza no esté eso. Por eso dice también en la palabra que renovemos nuestra mente. ¿Eh? No sé si me dejo entender, pastora. Sí, pastor, sí. Sino que se nos había, bueno, mire, hasta hace la semana pasada que usted dijo eso, de verdad, yo no entraba en mi cabeza cómo es total ahora, ¿no? Entonces, hemos enseñado así siempre, ¿no? Que la santificación se va haciendo, que es un proceso en nuestra vida, ¿no? Entonces, se quedó eso tanto, ¿no? Que nosotros, no entendíamos y no, en realidad sí lo hemos entendido, pero no lo hemos tomado en práctica, por decir, sí reconocemos que somos santos, eso sí, el Señor dice que Él nos hizo santos, ¿no? Y somos santos, pero no lo entendemos de que debemos ser santos para no pecar, pues, ¿no?
no lo estamos, que podemos todavía, sí, pero claro, no quiere decir que somos también, que ya no vamos a pecar, pero como nos explicaba Claudia, de que sí podemos de repente fallar en un momento, caemos en un pecado, pero justamente para eso está el Espíritu Santo, que Él es el que nos vuelve a convencer de lo que hemos hecho y nosotros nos arrepentimos y reconocemos nuestro pecado y pedimos perdón, pues, ¿no? Entonces, ¿es así en esa actitud que debemos llevarlo? ¿O usted nos dice totalmente que ya no debemos pecar? Claro, como dice usted, es lo último que debemos pensar en hacerlo, pero se hace, porque nosotros podemos ver, ¿no? A veces, de repente, por ese mal concepto que ha habido, hay mucha gente y a veces uno dice, pero ¿dónde está entonces lo que tanto pregonamos o enseñamos? No debemos ser santos, pero lo vemos a veces gente y hasta nosotros mismos que hemos caído y cometimos falta vez tras vez, ¿no? Entonces, ahora esta es una nueva forma de verlo de repente y de tomarlo muy en serio, ¿no? La responsabilidad como cristianos, ¿no? Cuando, por ejemplo, ahí también se dice, ¿no? Ya no debo, ya no soy pecador, ¿no? Pero sí seguimos pecando, ¿no? Bueno, y también creo que un poco, no sé si ella también yo lo entendí, ¿no? Cuando Pablo habla acerca de que no, lo que yo quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago, entonces está hablando porque él todavía está siendo, mostrando que todavía se está viviendo bajo la ley, ¿no? Claro, Pablo se está poniendo en un supuesto, Sí, porque él habla de judíos, dice yo, ahí en Romanos él dice, yo daría hasta mi vida por ustedes, hermanos judíos, ¿no? Porque él tenía un deseo inmenso en su corazón y una carga inmensa en su corazón de que los judíos sean salvos. Por eso dice él, hasta yo daría mi vida, no sé, para que ustedes reconozcan a Jesús. ¿Ve? Entonces, ¿qué sucede? De que si nosotros no entendemos esta palabra de santidad y no entendemos la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario para nosotros, entonces le estamos diciendo, ¿sabes qué, Señor? Como vuelvo a repetir, hay parte que tú me has dejado el trabajo para mí. Entonces yo tengo que hacer con mis propias fuerzas. Y tanto así, pastora, que usted, y todos ustedes, que a veces escuchamos oraciones como, Señor, no soy digno de ti. Oh, yo un vil pecador. Oh, Señor, no tengo cómo, Señor, que tú me mires a mí. ¿Qué es eso? ¿Eso hizo Jesús? Jesús nos sacó, nos rescató una vida desastrosa, pecaminosa, humillante, puesta para el diablo. Nos rescató y nos puso en un lugar predominante para Dios. Y entonces nosotros estamos diciendo, Señor, ¿sabes qué? Lo que Jesús hizo realmente no sirvió porque soy indigno, disculpe la palabra, pero soy una basura delante de ti. Yo escucho oraciones así. Y eso no es, al contrario, decir, Señor, gracias, porque tú me has hecho por medio de Jesucristo, Padre, me has hecho santo, me has limpiado, Señor, ahora vivo, ya no vivo para el mundo, sino vivo para ti, Señor. Eso es diferente. ¿Ven? Gracias, Señor Jesús, porque ahora, uy, Señor, tú has hecho maravillas conmigo, ¿eh? Entonces, esa es la acción. ¿Cómo nosotros podemos decirle de una manera indirecta a Jesús, ¿no? O perdón, ¿cómo le decimos a Jesús de una manera indirecta que lo que él hizo no sirvió para nada? Realmente sigo siendo el mismo, ¿ve? A eso vamos. Por eso nosotros nos tenemos que presentar a Jesús, perdón, en sí al Padre, como Jesús lo hizo, ¿ve? Jesús hizo es posible a nosotros. Tanto así dice que él cargó el pecado del mundo. ¿Y por qué cargó el pecado del mundo? Para que el mundo deje el pecado, deje de tener pecado. Ya no sea esclavo del pecado, dice la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces nosotros nos estamos haciendo esclavos del pecado, habiendo sido libertados del pecado. Y eso también es una similitud a lo de Israel. ¿Ve? Dios sacó a Israel de la esclavitud, pero ellos querían regresar a la esclavitud porque dijeron, no, mejor es, ¿para qué salir de Egipto? No, no. Al final ansiaban estar en Egipto. Para que nos dejes así, Señor, de hambre, de esto no, a mí yo quiero un arroz chafo, quiero un lomo saltado, y me está dando maná, maná, mañana, tarde y noche, maná, maná. ¿Ven? Entonces, esa es la situación.
Por eso Dios también dice, pueblo de dura cerviz, ¿no? Hecho de todo y me desconocen. Y nosotros ahorita con el Nuevo Testamento, es decir, estando en el tiempo de la gracia, seguimos desconociendo como en el Antiguo Testamento lo que Jesús hizo por nosotros. Eso es lo que Pablo está diciendo en Romanos. Pablo está diciendo en Romanos, oigan, abran los ojos. ¿En quién han creído ustedes? ¿Qué cosa ha hecho Jesús por ustedes? No es para que ustedes anden así. Ustedes tienen que andar de otra forma. Ustedes tienen que andar de la forma que Dios ha diseñado para ustedes, para mí, para todo el mundo, por medio de Jesucristo. Eso es lo que dice Pablo. ¿Ve? Por eso Pablo no está hablando en fe, entre comillas, a los hermanos cuando dice a los sanos, ¿no? No. Pablo está hablando lo real, sino que la gente no sabe, le cuesta a algunos saber que son santos. Porque ahí diría, uy, si yo soy santo, ¿qué he hecho con mi vida? He malogrado esa santidad. Entonces regreso a Jesús, regreso y pido perdón. Y nuevamente regreso a la condición en que estaba. No sé si fui. Pastor, entonces significa de que nosotros no debemos considerar que somos ya, que somos como pecadores, no se puede decir, que ya No, estamos sin pecado, que estamos sin pecado, no, cuando pero Jesús vino, nos limpió sin pecado. Y de ahí nosotros salimos al minuto y pecamos. Entonces ensuciamos, ya. pero podemos regresar a Dios y Él nos limpia y nos quita ese pecado. ¿Ven? Porque, por ejemplo, en Hebreos 10, cuando dice, en el 26 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ah, Ya, sí, ese es, pastora, si usted ve en ese versículo, aquel ya, que hace eso es que dice que aquel que ha gustado, ¿no dice así? Vamos a leerlo, Miguel. sí. A ver, dice, porque si pecaremos No, voluntariamente, pero de antes, léelo unos 3 versículos antes. versículo anterior, a ver, ¿qué dice? El 23, desde el 23 puedo leer, o desde el, donde dice, por el camino nuevo y vivo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y ahí dice el otro, ¿no? Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Claro, porque en sí, como decía yo en una de las clases, por ejemplo, Jesús murió una sola vez. Claro. No va a morir 2, 3, 4 veces. Entonces lo que está diciendo ahí, desconocemos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Pocas palabras está diciendo. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que conocer qué hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Si desconocemos eso, por eso a mí me gusta demorarme un poco con las personas para lo que reciben a Jesús en su corazón, porque algunos dicen, a ver, mira, Jesús murió en la cruz del Calvario por tus pecados, ya vamos a hacer una oración de salvación. La pregunta es, ¿esa persona es salva? No, no, porque casi se le está solamente sugestionando o tratando de provocar algo que él ni está sintiendo, ¿no? Claro, porque esa persona solamente sigue una indicación, ¿sí? Porque dice que fe, tiene que creer que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos. Dice, será salvo, dice su palabra, ¿no es así? Así es. Entonces, hay mucha gente que dice, ya, pero
¿Sabe quién es Jesús? Cuando yo pregunto a las personas, cuando dicen, tú eres cristiano, perfecto. ¿Quién es Jesús para ti? Ah, Jesús es el Hijo de Dios. Ah, ese es Jesús. Ese es Jesús para ti. Pero ¿quién es Jesús para ti? Ahí yo sé realmente cómo es su conversión. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Conoces quién es Jesús para ti? Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Quién es Jesús para ustedes? En todos Romanos. Esto es lo que ustedes han creído. En esto se tienen que sentar. Yo veo mucha gente evangelizar y dice, ya, a ver, ya tú, mira, Jesús te va a limpiar, Jesús te esto, lo otro, ya. Lo recibe en tu corazón, ¿no? Ya, vamos a orar. No, eso no es así. Tienen que orar con pleno conocimiento de quién es Jesús y el Espíritu Santo a través de lo que nosotros hablamos de Jesús. Miren, es maravillosa la palabra. Porque cuando nosotros hablamos de Jesús pegado a la palabra de Dios, ¿quién es Jesús? El Espíritu Santo empieza a trabajar en la persona y le empieza a mostrar que realmente Jesús es el que dice en la palabra de Dios. Y esa persona entonces viene con convicción de pecado. Dice, sí, realmente yo estoy mal. Sí, realmente yo he creído mal. Y para no ir tan lejos, por ejemplo, la semana pasada que les compartí a ustedes de esa persona que se metió con los mormones, adventistas, tenía todo un... Y cuando le presentamos a Jesús como Él es, dijo, realmente no tengo a nadie. Realmente no sé en qué he creído. Yo creía que Jesús era el Hijo de Dios y mire, hasta se bautizó. Hasta se bautizó. Imagínense, ahora se bautizó, creo que en otra, en la Adventista, no sé dónde se bautizó, pero hasta se bautizó y la persona creía que era salva. Y eso ¿Por usted lo qué ve en mi cristología. pregunta? Perdón. ¿Por qué mi ¿Cómo? pregunta tanto, pastor? Porque hubo un ¿Cómo? hermano por acá que vino de otra iglesia, de una iglesia, que, bueno, bautista, ¿no? Y bueno, ellos son bien fundamentalistas, ¿no? Ellos, y yo creo que sí, hasta cierto punto es bueno eso. El detalle es que él estaba enseñando así, él decía, nosotros ya no somos pecadores, ya nosotros no pecamos ya. Pero lo decía así, no, de repente no explicaba como hoy lo estoy entendiendo, que ya, claro, ya no, nosotros somos santos, y no es que Dios nos ha dado por poquitos la santidad, no nos está dando, como dijo usted hace unos instantes, del Señor cuando obró, pues lo hace completo, no lo hace que como quedando para que nosotros hagamos el resto, no es así, ¿no? Es Dios, nos hizo santo y santos somos, y nos hizo perfectos, también dijo usted el otro día, y somos perfectos, y si nos hizo, ya nos quitó el pecado, ya no pecamos, no somos pecadores, ¿cómo se podría decir? Ya no estamos sin pecado, Mire, el pero pecador es aquel que practica el pecado. ya, pecado, ya, El pecador es el que practica el pecado, quiere decir que anda en lo mismo. ya, Peca, peca tras peca en lo mismo, o casi por lo mismo, ¿no? Ese es ya, el pecado, el que practica el pecado. Y otra ya, cosa ya no, es mucho, que nosotros ya no somos pecadores, ya no somos practicantes del pecado. Ya el pecado ya no nos endulza pecar, ya no para nosotros no es que no nos interesa ya pecar, ya no nos interesa pecar a nosotros, el pecado ya no tiene, dice en la Biblia, ¿sí? Que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. sí es cierto, Antes, ya no tiene ya. dominio, no tiene el poder que tenía antes. Y si no tiene el poder que tenía antes, entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? Mucho el pecado. Ahí uno dice, hermano, no mire para allá, hermano, uy, no vaya a pecar. Mm, ya, no Primero, somos esclavos del pecado, es lo que nosotros hemos somos entendido. No esclavos. somos ya esclavos del pecado, ya no. Exacto. Pero Entonces, sí, no significa de que podemos en algún momento pecar, pero como está ese pecado, poder santo de Dios, ahí es donde exacto, viene el reconocimiento y el arrepentimiento y pedimos perdón, ¿no es cierto? Eso es. exacto. Y regresamos a nuestra condición, pero tampoco no estamos mañana haciendo lo mismo, porque dice que Dios no puede ser burlado, ¿cierto? Entonces, nosotros no podemos llegar a lo mismo. Es decir, arrepentimiento es dejar de hacer, ¿no es así? Dejar de hacer lo que hacíamos mal. Ese es arrepentimiento. Entonces, si yo me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de esto, Señor, y no lo pienso volver a hacer, ¿cierto? Ahora,
De repente por ahí, qué sé yo, pero ¿sabe cuál es lo bueno? Cuando nosotros en vez de correr de Dios cuando pecamos, corremos a Dios, a pedirle perdón, Señor, ¿sabes qué? Ah, Señor, actué mal. Perdóname, Señor. Límpiame, Señor. Sé que he hecho mal, sé que he obrado mal, sé que he pensado mal, Señor. Límpiame. Aquí estoy. ¿Eh? Ese es lo que Jesús hizo por nosotros, que nosotros podamos tener plena libertad de ir al lugar santísimo y regresar del lugar santísimo limpio. ¿Eh? Y eso es algo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. El sacerdote, el sumo sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo, una vez al año, él tenía que estar completamente limpio, tanto limpio de corazón como limpio de cuerpo. Tenía que estar limpio, porque si no estaba limpio, mire, no daba el tipo ni un paso y ya estaba muerto. ¿No era así? Entonces, Jesús, ¿qué es lo que hizo? Que nosotros podemos llegar, mire, podemos llegar a la presencia de Dios, ¿sí? De tal manera en que nosotros podamos pedir el perdón a Dios y nos limpia en ese momento. Nos limpia en ese momento. Mire lo maravilloso que hizo Jesús. Nos limpia en ese momento. Porque si nosotros decimos, ah, yo soy pecador, sí, Jesús no, sí, es un proceso el pecado. Entonces, cuando vamos a la presencia de Dios, Dios nos fulmina. Entonces, ¿y cómo estás vivo? Yo le diría, si tú dices es un proceso, ¿y cómo estás vivo? Si todavía no llegaste a ser santo, ¿cómo puedes estar vivo? Ese rato estarías fulminado, porque no puedes llegar a la presencia de Dios. Y nosotros dice que tenemos ahora libertad para llegar a la presencia de Dios. ¿Ven? Esa es la situación. Nosotros ya no somos amantes del pecado. Ya no amamos el pecado. Queremos cuidar esa santidad que Jesús hizo. Que sí podemos caer, pero no es algo que nosotros practicamos, estar cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. Podemos tener un desliz. Perfecto, tenemos un desliz. Pero nuestra cabeza no está que en algún momento voy a pecar, en algún momento sí, soy débil, en algún momento no. Diga el débil, dice todo en la Biblia, diga el débil, ¿qué? Fuerte soy. No dice, diga el débil, débil es. Diga el débil, fuerte soy. Esa es la cosa. La misma palabra nos ayuda a mantenernos íntegros con Dios. ¿Eh? Cada vez vamos aprendiendo más la palabra, cada vez vamos saliendo de esos atolladeros que tenemos, cada vez vamos diciendo, Señor, yo sé que por acá voy y no me va a ir bien, Señor, cambio de ruta, me voy por otro lado. ¿Eh? Mm, A él, Bien. Gracias, pastor. Creo que la clase ha sido para mí sola. No hay nadie que responde. no sé qué comenta el resto, no sé si alguien tiene algún Ya comentario. nos pasamos la hora, creo ya. Sí, 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 pero a mí me gusta, yo no tengo ningún problema, yo quedaría buen tiempo, pero quiero escuchar al resto también qué dice, qué opina. Está bien, pastor, lo que le estamos escuchando a la pastora Rosa, como usted, pastor. Yo creo que el creyente, pastor, el creyente como está en permanente comunión con Dios y no practica el pecado. En caso, si el creyente que no está en comunión con Dios, en caso, muchas veces podemos fallar a Dios y muchas veces se olvida de pedir perdón por los pecados que ha cometido. Yo creo que el creyente que está en permanente comunión con Dios y siempre estar que el Espíritu Santo dice redarguye, no todos los pecados que cometiéramos nos hace ver que en el momento que le hemos fallado a Dios, si estamos en comunión con Dios en todo instante, yo sé que siempre estaremos pidiendo perdón a Dios y no porque lo practicamos, sino porque siempre a o b le hemos fallado a Dios. Claro, siempre, bueno, ese siempre lo podemos quitar, pero hay ocasiones, podemos decir, que caemos, pero no es que recaemos, ¿no? Sobre lo mismo, ¿no es Ujú. así? No estamos como Julio Iglesias, dice, tropecé dos veces con la misma piedra, creo que hay una canción, ¿no? Ah, Entonces, tropecé con la misma piedra, dice. tropecé con la misma piedra, ¿no? Entonces no estamos así.
Lo que No, sí, pastor. tratamos de cambiar, de mantenernos, de cuidar esa santidad que Jesús ha puesto en nosotros, de ser fieles a Él. Esa es la parte de la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es que nosotros nos mantengamos iguales, intactos a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario para nosotros. Esa es la fidelidad con Dios, ¿sí? Y lo otro es cómo nos mantenemos intactos justamente con su palabra. Por eso vuelvo a repetir a Proverbios 3:1, que a mí me encanta Proverbios 3 porque desde la juventud lo aprendí y me ha quedado como un decálogo de vida cuando dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Imagínense, no te olvides de mi ley. Y ustedes saben que la mente es muy, Sí. muy fácil de olvidarse. Entonces tenemos que usar la palabra mañana, tarde y noche. Y gracias a Dios la tecnología nos ayuda a eso. ¿Eh? No sé quién más tiene algo que compartir. Elida, que es nuestra lectora o sí, sí, oficial del día de hoy. Amén, pastor. Las cosas quedaron bien claras. Es por una mala costumbre que a veces decimos, ¿no? Señor, somos pecadores, ¿no? Y ya una vez más bien claro de no decir eso, que somos pecadores, sino agradecer a Dios que aún débiles como somos, Él nos ama, ¿no? Y llevándonos a su perfección cada día. ¿Quedó claro la enseñanza, pastor? Gracias, gracias. Entonces, vamos a orar. Ya no vamos a orar así, Señor. Oh, qué indigno que soy, Señor, ¿no? Gracias, Señor, porque tú me ves, aunque esté yo como un cuchi, ¿no? No, no es así, ¿no? O como un chanchito, ¿no? No es así. Entonces, vamos a orar para despedirnos y vamos a dar gracias a Dios por el día de hoy. Gracias te damos, Padre, porque tú eres fiel, Señor, para nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña y también sabemos lo que tú hiciste, oh Jesús, en la cruz del Calvario. Cada vez aprendemos más, cada vez aquilatamos más lo que tú hiciste, cada vez está en nuestro interior el agradecimiento que tú has hecho para nosotros. Oh Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te amamos, Señor. Cada vez que conocemos más de ti, de lo que tú hiciste para nosotros, Señor, nuestro amor abunda, nuestro amor crece, Señor, para contigo. Te amamos, Señor. Te amamos. Y también te decimos de que nosotros estamos justos para poder llevar tu palabra a toda criatura. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre hermoso y precioso. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí y tú siempre nos estás ayudando, enseñando, consolando y fortaleciendo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Así que tenemos clase el viernes todavía. ¡Wow! Así que tienen para leer bastante, tienen para estudiar bastante. Por favor, lean de Romanos 1 al 3 varias veces. Les voy a mandar ese para que pongan la Biblia y se pongan a escuchar, que eso les va a ayudar bastante. Gracias a Dios, gracias por ¿El estar ahí. miércoles no tenemos clase hoy? No, el miércoles toca a ver, Capilla, déjenme ver. capilla, Mira, capilla, ¿no? sí, lo que yo estaba pensando, es que aprovecho la pregunta, para poder recuperarnos algo, porque recién, mira, todavía no llegamos, no agarramos Romanos así de lleno. Entonces, yo estaba pensando, quizás ustedes, si tienen tiempo un sábado, es cuestión que se pongan de acuerdo, ¿no? Un sábado, un domingo no porque es de iglesia y todo eso, pero quizás un sábado en la mañana, o más temprano, o más tarde, no sé. O un martes, un jueves, lo dejo a ustedes para que opinen ahí en WhatsApp, ¿sí? Ah, ya. Para de repente hacer unas 2 horas y 2 horas, 2 días y poder avanzar. Pero sí lo que deseo es que esto quede bien cimentado, porque es importante esta parte que nosotros podamos conocer y de ahí ya podemos agarrar el hilo y seguir caminando en Romanos. Lógicamente que vamos a tocar otros libros de paso que nos ayudan, como Hechos
y otros libros más, pero quiero que cojan bien esta parte para que no haya inconvenientes y por favor lean la parte histórica, que eso nos va a ayudar bastante a entender sobre qué punto hablaba Pablo para con los judíos y con los gentiles. ¿Sí? Entonces le dejo eso para que ustedes se comuniquen ahí al WhatsApp y digan, sí, me parece el martes, el jueves tal hora. Entonces, no lo hacemos esta semana, sino la próxima semana, para darle tiempo a que se ubiquen, para que hagan su tiempo. O si no, seguimos normalmente con el horario, no hay ningún problema. El sábado puede ser, pastor. Claro, eso lo pueden poner El, en WhatsApp. el sábado de la tarde, como a estas horas también. Claro, pero póngalo en WhatsApp porque eso lo programan, es matrículas y becas, ellos lo programan todo y ya Sistemas es el que pone toda la parte del tiempo y todo eso, la plataforma. ¿Sí? En caso, ¿cómo el pastor lo pondríamos en el WhatsApp? Claro, pueden poner, sugiero que la clase extra de romanos podría ser un sábado a tal hora. Ya, pastor, Ya. bendiciones, pastor. Bendiciones, Ya, pastor. pastora Rosa, bendiciones Muchas a cada uno de gracias. mis pastores. Gracias, Bendiciones. pastor. Buenas noches Y también. gracias, hermano. Me bendice todo. Gracias. Bendiciones con todos. Muy buenas Bendiciones, noches. buenas noches. Gracias a Dios. Bendiciones. Gracias.